Está con nosotros ya Iván Guijarro, nuestro compañero amigo militante de Pagma. Iván, buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros Dani Pérez, nuestro compañero. Dani, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer además saludar a Hugo. Lo mismo digo. Bueno, lo oyes todavía, los estás oyendo, ¿no? Sí, bueno, un poco de fondo, vale. Pero... también está Daniel de la Rosa, consultor de Ruth Pedersen, al que consultaremos en un instante sobre el tema de Rusia y Estados Unidos. Daniel, buenas. Hola, buenas tardes. Seguimos hablando de pensiones un poquito. A ver, Iván y Daniel, ¿cómo veis vosotros la preocupación de jóvenes como ellos sobre cómo está estructurado el sistema de pensiones y sobre todo la dificultad que tienen los jóvenes de ir accediendo a un mercado con más dinero, con más salario, y que al final ven como los pensionistas, pues claro, efectivamente tienen, lógicamente, que revalorizar sus pensiones? Dani, ¿qué opinas? A ver, yo soy de letras, pero creo que aun siendo de letras hay una cuestión matemática elemental. Hugo lo ha explicado muy bien. La pensión que uno recibe en el momento de su jubilación no es el dinero que él ha ahorrado de sus cotizaciones y se le ha reservado en exclusiva para él, una especie de bolsita que ponía fulanito de tal. No, eso es un fondo común donde a medida que uno entra en la edad de jubilación y se convierte en pensionista, va recibiendo la pensión que le corresponde. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay un decalaje clarísimo ahora mismo, más allá del tema salarial, que está muy bien traído y muy bien apuntado. Hay un decalaje en que cada vez la población está más envejecida, cada vez hay más jubilados que viven bastantes más años de lo que podían vivir hace un tiempo, afortunadamente. Oye, la ciencia avanza y en ese sentido tenemos que estar satisfechos, pero cada vez hay menos cotizantes. La natalidad es más baja y los flujos migratorios que vienen, pues llega un momento que también pierden pie, que no dan abasto para que eso sea así. Con lo cual, hay que buscar una solución a un sistema que, nos guste o no, va a dejar de ser sostenible. ¿Qué ocurre? Ya en abril va a hacer 30 años que se firmó el Pacto de Toledo. Ahí hay un acuerdo claro de todos los partidos políticos, los principales partidos políticos, para ser conscientes de que el tema de las pensiones es un tema que nos atañe y nos afecta absolutamente a todos. Con lo cual, más allá de garantizarlas, más allá de mantener el poder adquisitivo y demás, hay una norma no escrita, que es la que no se ha respetado, y es no hacer de las pensiones un arma arrojadiza electoral. ¿Por qué? Porque si así fuera, si realmente todos fuéramos conscientes de que el tema nos atañe a todos, es un tema serio, y no hiciéramos de ello un arma electoral, sería mucho más fácil tratar de llegar a acuerdos y tratar de garantizar o buscar las formas de hacerla sostenible. Pero habiendo como hay 12 millones de votantes que dependen de esas pensiones, claro, en el momento que hay un partido político que se abandera como más sensible a estos problemas de estas personas que cualquier otro, ahí surge el problema, ahí surge el enfrentamiento y si hacemos de las pensiones arma electoral, está claro que va a ser difícil llegar a buen puerto a la hora de buscar una garantía para esa sostenibilidad. Hugo. Pues sobre esto estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Dani. O sea, al final se han utilizado las pensiones como arma electoral. Lo vimos además hace poco con la reforma, bueno, con el decreto ómnibus, no con la reforma. La reforma sí salió adelante por unanimidad y era una tercera pata de esa reforma que lleva tiempo aprobando el gobierno, sino con la subida de las pensiones. Al final el Partido Popular, por no arriesgarse a perder muchos votantes, se echó para atrás y dijo, bueno, no solo la subimos, sino que además la subimos, aunque nos metáis en el paquete el palacete del PNV, la ley de los inquiocupas, etc. Y además aquí hay otra cuestión, cuando se habla de la solidaridad intergeneracional, que a mí me parece importante también sacar a comentar, que es que, oye, no solo es una cuestión de si cobramos más o menos, sino de qué gastos tenemos. Un joven tiene muchos más gastos hoy, o va a tener muchos más gastos de los que tiene un pensionista, sobre todo cuando se hace una política para los pensionistas o para las personas mayores de gratuidad, en el transporte público, en los bonos. Entonces, no solo ya si cobramos más o menos, sino que el poder adquisitivo también va ligado a, oye, qué políticas estamos haciendo y sobre todo, qué gastos tiene cada generación. Un pensionista normalmente tiene su casa pagada desde hace muchos años. Un joven necesita poder alquilar o comprar una casa. Claro. Iván, cuéntanos. Tú también eres joven, más o menos. Parto con Dani esta visión de que las pensiones es un problema universal, que no debería haber una ideología detrás, ni debería usarse como una arma arrojadiza en periodos electorales, pero bueno, es difícil que eso luego no ocurra. Y sí que es inevitable esta preocupación para las siguientes generaciones, ¿no? Creo que hay que reconocer que el sistema tiene muchas mejoras posibles y en parte va a haber que asumir
a nivel general por parte de la sociedad, medidas que no queremos, pero que van a tener que llegar porque la calidad de vida, la esperanza de vida aumenta. Sería raro que no se aumente la edad de jubilación. No digo que esté a favor, pero creo que acabará siendo inevitable. De la misma manera, hay que intentar aumentar la calidad de vida y eso no necesariamente tiene que ser con un incremento de la jubilación o un incremento de la capacidad económica. La calidad de vida de la sociedad se puede aumentar también cuidando otros factores, sobre todo la calidad ambiental. Sabemos que cuanto más cuidamos del entorno, más índices de felicidad tenemos en la sociedad. Entonces, vamos a tener que hacer renuncias en un futuro próximo y vamos a tener que asumir pues, medidas que no queremos porque efectivamente el sistema de pensiones a día de hoy es complicado de mantener. Sí que una integración de esa inmigración, como comentabais al principio, es muy, muy necesaria, hacer que la inmigración que venga pues sea un plus a nivel de convivencia también. Tenemos que trabajar esta parte, ¿no? Desde todas las capas sociales y que las pensiones duren lo máximo posible con la mayor calidad posible. Pero entiendo la preocupación y la comparto. ¿Algún apunte final para terminar? Sí, pues justo este tema de la inmigración me parece muy interesante porque algunos estudios que se están haciendo recientemente, y por ejemplo de los que hablaba Jesús Fernández Villaverde en su última conferencia en la Fundación Rafael del Pino, hablan también de este tema, que es, oye, no solo es que tengamos que traer inmigración, sino tenemos que decidir qué inmigración queremos traer. Ya no es solo una cuestión de integración social, sino qué aporta cada tipo de inmigrante y no por una cuestión étnica, una cuestión racial, sino por el perfil socioeconómico. Claro, tenemos que intentar seleccionar si queremos un perfil cualificado, si queremos un perfil que aporta a las arcas públicas, porque lo que estamos viendo es que en algunos casos el perfil de inmigración que viene acaba sacando más de las pensiones, del gasto público, de lo que aportan durante sus años de trabajo. Entonces, eso también es importante verlo, insisto, sin ninguna consideración racial, sino atendiendo a esa cuestión económica. Sí, sí. También te diré que hay muchos que vienen, muchos inmigrantes que vienen sobrecualificados y que aquí no consiguen empleos por falta de papeles, por lo que sea, pero son gente que vienen con un título que podrían desarrollar aquí en España, pero cuesta mucho. No sé, Dani, ¿tú cómo ves la posibilidad de que esto se agilice los trámites para médicos, profesionales que a veces vienen preparados de otros países, que haría falta convalidarles algún tipo de asignatura, pero que podrían estar desarrollando su carrera aquí en España en trabajos cualificados y cotizando más? Bueno, en realidad se ha avanzado, yo creo que se ha avanzado bastante y a nuestro alrededor tenemos muchos profesionales en sectores como la medicina, sobre todo, que están ya trabajando en España, en ámbitos rurales y de la misma manera que ha habido muchos estudiantes, muchos médicos españoles que se han ido a trabajar fuera del extranjero. Este es un tema delicado porque es muy difícil hacer o intentar hacer un pronunciamiento, un planteamiento desde la sensatez sin que te tilden de racistas, xenófobos y demás. Yo creo, fíjate, que España perdió una gran oportunidad cuando se optó por el populismo demagógico del papeles para todos, porque aquí somos los más solidarios del planeta y demás, de haber hecho un planteamiento sensato que habría sido, oye, mira, nosotros tenemos capacidad de absorber mano de obra, pero, oye, se da la circunstancia de que hay países que están ofertando esa mano de obra, gente que está inmigrando y que hablan nuestro mismo idioma, tienen una cultura, unas tradiciones más o menos comunes. Es más fácil la integración y el entendimiento, estoy hablando lógicamente de la comunidad hispano-latinoamericana, ¿no? Entonces yo creo que ahí se perdió una oportunidad de haber hecho algo organizado, con cabeza, bien controlado, oferta, demanda, ir haciendo esa integración paulatinamente y ahora estamos en una situación muy diferente, porque efectivamente la inmigración es necesaria, lo estamos viendo, hace falta cubrir mano de obra, lo que tiene que ser una inmigración, ¿no? Y lo demás me parece una insensatez, controlada, regulada, donde cada persona que viene con un puesto de trabajo y viene con un proyecto o una vida. Así ha sido a lo largo de la historia de toda la humanidad.
Claro. Haremos una cosa, como esto da para mucho, podremos quedar otro día, Hugo, si te parece, hacemos un debate amplio sobre este aspecto, solo de este aspecto, ¿te parece? Por supuesto, me lo prepararé bien porque creo que es un tema donde hay mucha tela que cortar y donde además siempre hay que evitar caer en el sensacionalismo, pero yo encantado. Ofreciendo datos. Nos vemos la semana que viene cuando tú puedas, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Seguimos con vosotros porque quiero saludar a Daniel de la Rosa, que le he saludado antes. Daniel, desde Ruth Pedersen, con nuestro comentarista hoy sobre temas de política internacional. Lo que ha hecho Trump ayer, diciendo que Zelensky no merecería estar o tendría que convocar elecciones y que no tiene el apoyo del pueblo, y insistiendo en el mismo mensaje que Putin de que el responsable de la ocupación rusa es Ucrania, ¿esto no te huele un poco a épocas anteriores, cuando la Segunda Guerra Mundial? Bueno, es muy tentador hacer analogías, es muy divertido, además comunicativamente funciona muy bien, pero creo que es importante hacer un análisis un poco más de fondo, no de cada elemento por separado, sino de la suma de las partes. Si recuerdas la última vez que estuve allí con vosotros, estuvimos hablando precisamente de la construcción de esa narrativa que estaba haciendo Trump sobre que la defensa de Europa se la tenía que pagar Europa, continuando con la misma línea que ya defendió en su primera legislatura. Yo creo que es un paso más en esa misma línea. A Trump no le interesa la guerra en Europa, es un problema de seguridad para Europa. Trump lo que quiere es conseguir darle carpetazo a la mayor velocidad posible y se ha encontrado con que Zelensky no coopera. ¿Cuál es el siguiente paso? Preparar a su propia población para tomar decisiones al respecto sin contar con Zelensky. Para eso tiene que deslegitimarlo. Pero deslegitimar a un líder que en vez de huir de su país se quedó para defenderlo es muy complicado. Por eso el juego es culparle de la propia guerra a Zelensky comprando la narrativa rusa que una parte de su votante, por otro lado, ya ha comprado. ¿Y eso hasta dónde puede llegar? Es decir, ahora mismo Zelensky, ¿qué puede hacer? ¿Y qué pueden hacer naciones? Yo estaba escuchando al ministro de Exteriores español hoy y no me ha quedado muy claro qué va a hacer España o qué va a hacer cada uno de los países, porque aquí no sé si la Unión Europea va en bloque. O sea, ¿qué puede hacer Zelensky, qué puede hacer Ucrania y qué puede hacer Europa ante esto? Pues lo que puede hacer, por desgracia, es hijo de lo que podríamos haber hecho y no hicimos. Es decir, ya la primera legislatura de Trump avisó a Europa de que tenía que prepararse. La guerra de Ucrania fue otro toque de atención. Y sin duda lo que ha hecho Europa es insuficiente. A corto plazo es muy difícil que Ucrania sea capaz de sostener un frente de combate de manera efectiva sin el apoyo de Estados Unidos. Hoy en día se habla de guerras multidominio, guerras mosaico, muchas cosas muy complicadas, pero al final es la guerra en la que en los últimos 20 años más proyectiles de artillería se ha gastado, como si estuviéramos en la Primera Guerra Mundial. Sin un suministro constante de municiones, es muy difícil que el ejército ucraniano, por mucha gallardía que le eche, pueda soportar el frente. De forma que realmente lo que puede hacer Europa es muy poco. Es una iniciativa diplomática para tratar de contener a Trump, tratar de contentar a Trump en otros aspectos, como por ejemplo ampliando el gasto en defensa dentro de Europa, asumir ciertas garantías de seguridad sobre Ucrania para que no las tenga que asumir Estados Unidos. Es decir, generarle a Trump una serie de inputs que le permitan a Trump cambiar su posición para buscar una paz un poco más justa para Ucrania. Pero un político normalmente no suele rectificar y un tipo como Trump dudo que cambie de opinión, al menos de forma rápida, ¿no? No hablo de cambiar de opinión, hablo de que ahora mismo parte de la narrativa es puramente negociación. Cuando Trump habla o filtra, ha estado hablando con Rusia, que como parte del acuerdo de paz va a retirar sus tropas de los países bálticos, no necesariamente es que vaya a retirarlos. Claro. Es un toque de atención en Europa de cuidado porque os paséis por el aro lo retiro. Entonces hay que ver si pasamos por ese aro. ¿Y la Unión Europea a nivel individual los países podrían mandar armamento allí diciendo que no es de la OTAN o eso es imposible? ¿Armamento? Puedes mandar todo el que quieras. De hecho, pero si Estados Unidos dice que él no va a ayudar y que prohíbe a la OTAN ayudar, ¿lo pueden hacer los países de la Unión Europea por su cuenta? Sí, pueden seguir haciéndolo, pero no tienen la capacidad industrial de hoy para hacerlo. Por ejemplo, para la fabricación de los propelentes que utilizan las municiones de artillería, hay un enorme cuello de botella a nivel mundial en la fabricación de pólvora. Entonces llega un momento que ya no es solamente una cuestión de factorías, sino una cuestión de que no tienes la capacidad de fabricar suficiente proyectil de artillería si no cuentas también con lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, sí, puede seguir suministrando material. Europa puede seguir suministrando cosas, pero España, por ejemplo, que ha mandado unos Leopardos A4 que están bastante antiguos, sí. M113 que tienes que sustituir por el Dragón, que es un programa que ha venido retrasándose año tras año desde hace 10 años prácticamente, es decir, todavía no tienes un sustituto operativo.
Y luego sí, armamento ligero, como por ejemplo armas anticarros nos han dado muchísimas, armas antiaéreas, pero no tiene suficiente envergadura a día de hoy para que el flujo de armamento permita a Ucrania mantener el conflicto, ya no en el medio, casi en el corto plazo. Bien, una penúltima antes de que intervengan nuestros compañeros de tertulia. Estados Unidos dice que ha invertido 160.000 millones, creo, pero la Unión Europea como unos 230.000, leí por ahí un dato. Con el agravante, no, con el matiz de que la Unión Europea, parte de ese dinero ha sido comprar armas a Estados Unidos. Con lo cual Estados Unidos no sale tan mal parado de esta guerra. Por un lado pone dinero y armamento, pero por otro le compramos a él, ¿no? Bueno, es cierto que hay una trampa, porque no todo es la cantidad económica que se pone encima de la mesa, que en el caso de la Unión Europea en muchos casos ha sido en forma de créditos. Tiene también que ver con que Estados Unidos aportó, por ejemplo, inteligencia clave. Eso es una capacidad que la Unión Europea no tenía la capacidad de aportar. Solamente hubo en los días previos a la invasión 2 tipos de aeronaves sobrevolando Ucrania, y una era de Reino Unido y la otra era de Estados Unidos. Entonces, eso también marca una diferencia respecto al que se aporte. Más allá de eso, creo que Trump está cometiendo un error de cálculo para con sus empresas, porque pedir a Europa que asuma la defensa de Ucrania, que asuma los gastos de reconstrucción y que además aumente el gasto en defensa, lo que puede dar lugar es a una Unión Europea que diga, vale, voy a gastar, pero voy a gastar en lo mío, no en material americano. Claro. Y eso es un problema porque hay ciertas capacidades críticas que tiene Estados Unidos que la Unión Europea a día de hoy no ha desarrollado y puede generar un problema en cuanto a la capacitación de nuestros ejércitos. Iván Guijarro, entonces esto, aparte de negociaciones, o sea, de ser un tema ya, digamos, de alta política, también es un tema pragmático, de economía e incluso de peligro en el futuro. Iván, ¿cómo lo ves tú? Pues complicado con una persona que, bueno, que entiende las relaciones diplomáticas como unas relaciones de poder, que siempre busca las simetrías, busca subyugar económicamente a los demás países, a sus intereses, como es el caso de Estados Unidos. Y tristemente, pues la Unión Europea, desde Europa se le viene bailando el agua demasiado. Creo que sería interesante tener esa autonomía militar por parte de Europa, no depender de Estados Unidos, para no vernos arrastrados a este tipo de situaciones en el futuro, y eso implicaría también unos cambios en la gestión de la propia energía, de los suministros de energía que necesita Europa para poder ser más autosuficiente. Hay que cambiar de estrategia, yo creo, porque al final depender de las decisiones de proyectos que son belicistas, proyectos de países que son imperialistas, nos va a arrastrar siempre a la inestabilidad, y considero que no es un futuro que nos podamos permitir, ¿no? El estar invirtiendo esas cantidades de dinero en milicia cuando las necesidades que tenemos para aumentar el bienestar de la población pues cada vez son mayores. Es una tristeza, ¿no? Francamente, que tengamos que estar dependiendo de este tipo de líderes. Ahora, hablando de Dani de la Rosa, con lo que estaba comentando Iván, 24.000 millones dicen que haría falta de inversión española para cumplir con la OTAN, y los primeros 10.000 en cuestión de meses, ¿no? O sea que hay que esforzarse. Aumentando el salario de la tropa, como han dicho hoy, ¿eso ya cuenta o es hacernos trampas? No, aquí hay 2 elementos que son claves. El primero es que efectivamente elevar el salario era necesario, pero no era necesario solamente para ponernos al nivel, sino porque cuando en el año final de los 90 decides pasar de un ejército de levas a un ejército profesional y por tanto reducido, tú necesitas profesionales. Esos profesionales cada vez se han ido especializando más. Es decir, no es lo mismo un fusilero en mitad del siglo XX que una persona que ahora mismo tiene que manejar, por ejemplo, equipamiento de guerra electrónica para jamming y lo que es intervención radiomagnética en los drones que intentan atacarte, que tiene que, por ejemplo, guiar él al dron, o que tiene que utilizar vehículos que cada vez son más complejos. Necesitas personas que tienen que tener formación en ello, y esa formación ha de pagarse. Entonces, ese aumento de sueldo a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas era necesario hace tiempo, contribuye al gasto de defensa, pero no es ni mucho menos suficiente. Hablaban de ser autónomos e independientes. Para que España sea autónoma en defensa no hay que cumplir con la OTAN con un 2.
necesitas por lo menos un 6% del PIB aportado en defensa. Hablamos de 60.000 millones, no, 80.000 millones. De cantidades que fuera de la OTAN son inasumibles, y en la OTAN son asumibles porque unos cubren las necesidades de otros, donde tú tienes un debe. En el momento en el que tienes que aportar esa cantidad de dinero, efectivamente se va mucho más, pero es el precio de ser autónomo. Tienes que elegir. Y cuanto menos dinero aportes, más en mano estás de lo que hagan otros en política exterior. Porque si no, tu política exterior está condicionada y tu política de defensa limitada si tú no eres capaz de tomar esas decisiones. Entonces, yo entiendo, de verdad, el discurso sobre la paz, lo entiendo y entiendo que es una cosa moralmente atractiva, pero desgraciadamente el mundo es como es y los seres humanos somos como somos. La violencia forma parte de nuestra sociedad, no del capitalismo, de nuestra sociedad, desde que somos seres humanos. Entonces, tú necesitas disuasión, necesitas una capacidad real de respuesta en caso de que alguien quiera quitarte tus intereses por el puro egoísmo humano. Dani, haya llegado un momento en el que Estados Unidos va a dejar de pagarnos la fiesta. Claro. Dani Pérez, dime, añade. A mí me da la sensación de que después de un periodo de los últimos meses donde, hombre, no es que haya habido una calma chicha en torno al conflicto de Ucrania, pero no ha habido una actividad informativa y unos movimientos como los que estamos viendo en apenas 15 días, ¿no? De repente parece que alguien ha metido ahí el palo en el avispero. Estamos viendo muchas cosas muy continuadas, muy seguidas, y yo creo que todavía no tenemos suficientes argumentos para hacer un análisis y sacar conclusiones de lo que realmente va a pasar ahí y cómo va a acabar eso. Yo creo que ante todo estamos ante una política de puesta en escena, donde el primer mensaje que se nos está mandando, se nos quiere hacer llegar, es que el mundo vuelve a ser cosa de dos. Tenemos de nuevo los dos bloques, el ruso y el americano, salvando distancias, que han sido los cambios de los últimos años, porque obviamente ya nada es lo mismo desde que la Unión Soviética. Sí que estamos ante dos líderes que tienen en común su identidad, afán por sentirse orgullosos de su pertenencia a sus naciones. Lutin sería el nuevo zar de los rusos y Trump sería así como el nuevo McKinley, ¿no? Que intentó aquello de hagamos América grande y demás. Luego son dos líderes también con afán imperialista y expansionista. Donald Trump lleva ya tiempo hablando de Groenlandia, hablando del Canal de Panamá, hablando del Golfo de México. Putin, pues ahí estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Y insisto, yo creo que tenemos que estudiar un poco, porque si realmente es la realidad lo que son las mayores sospechas en estos momentos, estaríamos abocados a una situación realmente complicada, ¿no? Porque aunque aquí hubiera un pacto como el de Ribbentrop-Molotov entre rusos y americanos, el de rusos y Hitler, Stalin y Hitler en el 39, de no agresión entre estos dos grandes bloques, eso sería una fecha que prendería y una bomba de atómica que no sabíamos exactamente dónde nos podría llegar. Yo prefiero ser cauto, esperar y ver exactamente si el bocachancla de Trump es muy bocachancla, es muy tiene una capacidad tremenda de improvisar y de soltar las cosas y ver exactamente hasta dónde es capaz de llegar. A mí decir, desde luego, que es Zelensky quien ha empezado esto, es que, vamos, me parece una broma de mal gusto. Sería como decirle a los polacos que fueron ellos los que empezaron la guerra cuando Alemania invade Polonia y empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Prudencia, cautela, vamos a ver en qué queda, pero de momento lo que se está viendo, para mí es un mensaje claro, el mundo vuelve a ser cosa de dos, porque además encima los que podéis ser partícipes de esto sois 27 estados que ni siquiera sois capaces de poneros de acuerdo entre vosotros. Sois cada uno de vuestros padres y de vuestra madre. Estos 27 estados conviven líderes políticos como Pedro Sánchez o líderes políticos como Orbán, líderes políticos como Giorgia Meloni, que no tienen absolutamente nada que ver en sus planteamientos políticos o en sus objetivos de hacia dónde quieren que vaya Europa. Se ha perdido una oportunidad, con esto termino, dentro de esa puesta en escena, de haber tenido esa cumbre bilateral entre Rusia y Estados Unidos, haberla tenido, por ejemplo, en un territorio europeo, en París, en cualquier gran capital. Arabia, sería Arabia. Quiero decir que es que no han ido a ningún sitio así que digas, no, Arabia, que no es ni mucho menos un ejemplo de lo que puede ser una democracia occidental o un lugar donde se respetan los derechos humanos y donde el imperio de rey, todos entendemos en todas las democracias occidentales, pueda ser homologable. Se ha quedado aquí Hugo Pérez Ayán porque lo estaba escuchando y como joven dice, hombre, a mí me gustaría también preguntar ya una última cuestión a Dani de la Rosa, así que aquí lo tienes. Añade lo que quieras. Sí, no, más que nada que, bueno, cogiendo la reflexión que hacía Dani Pérez en este caso,
El problema de Europa también es hasta cierto punto que, oye, ¿dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el rumbo? Tenemos a Macron que convoca de urgencia a los líderes en París, oye, pero Macron es un líder que no es capaz ni de mantener a su gobierno, ni de mantener a su primer ministro. Tenemos a Scholz, que el 23 de febrero parece que se acaba ya su tiempo. Y luego tenemos a Pedro Sánchez, que bueno, todos le conocemos, está ahí agarrándose al poder, está continuando un poco como puede, pero no es ningún líder dentro de Europa. Y la única que queda hasta cierto punto es Meloni, que bueno, ella es verdad que mantiene una buena relación con Donald Trump, ha sido la gran excluida muchas veces en Europa, pero yo creo que ella podría jugar un papel importante en hacer que Europa cuente en las negociaciones de paz con Ucrania y luego, por otra parte, dándole un rumbo a Europa, porque creo que ella, o por lo menos en las cosas que le he escuchado algunas veces en lo relativo al rumbo de la Unión Europea o al rumbo de Europa, creo que lo tiene bastante claro. Entonces, bueno, creo que el problema de Europa es que ha faltado mucho liderazgo y sobre todo hemos estado aquí 4, 5, muchos años esperando que, bueno, que iban a continuar los demócratas, que la política iba a ser igual con Estados Unidos y al final, pues Donald Trump ha vuelto. Daniel de la Rosa, así como respuesta a todos un poco para cerrar, cuéntanos. Bueno, la Unión Europea, estoy de acuerdo con Hugo, ha sido inoperante en ese sentido, ha puesto en marcha ARPA y diferentes proyectos para intentar generar capacidad industrial, pero la realidad es que si no compras, si no pones la máquina a funcionar, las industrias tampoco crecen. Los planeamientos de defensa son a muy largo plazo. Para que os hagáis una idea, cuando se compra un buque se diseña pensando en los siguientes 30 años, entonces tienes que ir escalonando las compras y a su vez el personal irlo creando a la vez que van a ir entrando esos sistemas en servicio. No vale decir, estos 3 años quiero gastar. Tiene que ser un planeamiento a largo. Y ese planeamiento no se ha hecho y desde luego no se ha hecho de forma conjunta. Entonces tenemos un serio problema en nuestra defensa y en nuestra credibilidad. Y sin credibilidad, en política exterior no eres nadie. Sí, un apunte rápido, si puedo, Jaume. Sí, adelante, sí. Sí, a ver, también quiero llamar la atención sobre un tema. Esto no es nuevo de hace un mes, de hace 15 días. O ha sido la llegada de Trump a la Casa Blanca la que ha desatado este conflicto. A ver, Biden toma posesión, creo recordar, en enero del 21. La invasión de Ucrania se produce en febrero del 22. Quiero decir, estos 3 años ha habido una coincidencia entre lo que es Europa y la administración norteamericana, en este caso de Biden. A finales de diciembre del 23, Estados Unidos ya dijo, hasta aquí, ni un dólar más. Y en ese momento también el Banco de Inversiones de Nadia Calviño, que quería también seguir aprobando ayudas para Ucrania y demás, ya se encontró con la objeción de Orbán, de Hungría. Con lo cual, se estaba viendo venir que estábamos en una dinámica de haber entrado en una especie de bucle donde sí, todo el mundo ha pasado a Zelensky por los parlamentos, el gran héroe Zelensky, maravilloso Zelensky, sí, pero no hemos avanzado en una solución de este conflicto. Entonces, a mí me recuerda, yo que estoy aquí en Aragón, una J Navarra aragonesa que decía, eras tú la que decía, dale fuego al chaparral, y ahora que lo ves ardiendo lo querrías apagar. Quiero decir, lleva mucho tiempo mascándose esta situación y ahora de repente aparece el sheriff aquí, el que dice, bueno, señores, se acabó, hasta aquí hemos llegado, pim, pam, y a todos parece que nos pilla en una situación tan, para mí, tremendamente preocupante, como decía Dani de la Rosa a la hora de hablar de Europa y demás, en la que se convoca una reunión de urgencia de los principales líderes europeos, pero ojo, la reunión es informal. Sí. ¿Dónde está la formalidad de ustedes entonces? ¿Dónde está? ¿Qué capacidad de respuesta tiene realmente Europa para hacer frente a eso? Y luego, ¿dónde están los líderes europeos? Pero ¿dónde están también o dónde estamos los propios europeos? Los ciudadanos de a pie nos estamos creyendo todo esto. Si alguien de repente nos dijera, chicos, esto va a ser como el 40, el 41, el 45, si hay que coger un arma, salir a la calle, defender las libertades, defender la esencia, los valores de Europa, ¿dónde ha ido a parar todo eso? Yo creo que ahora mismo no existe esa conciencia. Esa es la gran baza que tiene Putin, tiene Trump. Ellos sí que están peleando por identidad y son un solo líder con un pueblo que está aplaudiéndoles a manos llenas, ¿no? Bueno, Trump sí, el otro no tanto. Iván, para cerrar, ¿quieres añadir alguna cosa más antes de que despida Dani de la Rosa? Sí, creo que esta es una de las claves también, ¿no?, para cambiar el enfoque, y quería matizar también la intervención anterior. Creo que sí que es necesaria, evidentemente, la inversión y en milicia y sobre todo crear una buena sensación de disuasión, como tú comentabas, Dani, pero creo que es más
importante con quién te asocias, porque esos peligros a los que nos vamos a enfrentar muchas veces no vienen por las relaciones que estableceríamos nosotros desde la Unión Europea, ¿no? Y creo que sí que es muy, muy urgente el trasladar esta necesidad de unión y de fomento de los valores democráticos dentro de la Unión Europea para precisamente tomar decisiones más homogéneas dentro de la Unión Europea, defender nuestros intereses con mayor solvencia y mayor autonomía y evitar pues, futuras guerras innecesarias. Daniel de la Rosa, desde Ruth Pedersen, como habrá más tiempo que tendremos que seguir hablando de esto, te seguiremos invitando para que nos des más claves, ¿te parece? Siempre un placer. Muchas gracias. Quería quedarme con vosotros hablando del caso Koldo y del manco de Lepanto, ¿no? del imitador de Cervantes. Iván Guijarro, tú cuando ves estos casos así, ¿no? Que ves alguien que va a declarar y luego todos son excusas. Hay gente que te los encuentras en reuniones y parecen los reyes del mambo y luego cuando van al juez, pues como lleva tres recibos, 3 textos para decir que le han operado 3 veces. Iván, ¿es creíble eso? Bueno, no sé si será creíble o no, pero tenemos que llegar a gastar tanto dinero en la administración para conseguir demostrar algo que teóricamente con un careo se podía arreglar. Espero, ¿se podía haber hecho antes? Bueno, hay tantas historias para no dormir dentro de la justicia española. Sí. Que podríamos pues, enumerarlas hasta el infinito. En el caso de Koldo García, pues me parece que es evidente que es un personaje muy funesto para la democracia, que está tomando el pelo intentando ir hacia adelante para librarse de las acusaciones y la verdad es que pues es de vergüenza ajena ver todo este circo mediático, otro más. El peligro de esto es que se normaliza y empezamos ya pues a quitarle incluso importancia, ¿no? A la degradación de la democracia con tantos casos de corrupción que muchas veces ya no sabes ni por dónde pueden venir, ¿no? Está claro que las relaciones que tiene Koldo García son más que cuestionables, de dónde vienen los intereses en hacer daño a la imagen del gobierno actual. Entonces, pues es lamentable la imagen, la verdad. Hugo, ¿tú cómo lo has visto esto? Y no solo esto, sino todo lo que subyace de este caso. Sí. Que van como a rebufo de uno que va sacando una prueba y luego los demás van detrás tapando, ¿no? Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que Koldo es un poco la punta del iceberg nada más, porque luego lo que vemos es que era solo un peón que conectaba un montón de piezas del puzzle de la presunta corrupción del Partido Socialista o de los gobiernos del Partido Socialista. Este señor es quien guarda los avales de la candidatura de Pedro Sánchez cuando se presenta a las primarias en 2017. Este señor era la mano derecha de Santos Cerdán, que es el secretario de organización, el número 2 del PSOE actualmente. Era, por supuesto, el hombre para todo de Ábalos, que era el superministro y también secretario de organización en su momento. Y luego, por otra parte, pues bueno, vemos que está conectado con Víctor de Aldama, que parece también que va sacando, anuncia grandes corrupciones o grandes casos del gobierno y luego pues parece que tiene que ir probándolos y no siempre cumple con esas expectativas. Pero todo esto en realidad es solo algo que nosotros ya sabíamos en 2020, que es que este es un gobierno corrupto políticamente y corrupto presuntamente a nivel económico, ¿no? El caso Delcy, que es una de las piezas de todo este entramado de corrupción, de presunta corrupción, ya surge en 2020. Sí. Es el primer acto del gobierno de coalición de Podemos y el Partido Socialista. Entonces, todo lo que vemos es que desde que entraron al gobierno, Pedro Sánchez y sus ministros se han dedicado a gobernar, bueno, pues con prácticas muy oscuras que ya veremos si se prueban. Dani Pérez, esto el juzgado cada día da más noticias y luego hay muchas filtraciones. ¿Cómo lo ves tú? Vamos, yo creo que estamos viendo uno de los reflejos más claros de una España que ya describió con maestría en su momento Valle Inclán en sus esperpentos. Sí. ¿No? Más tarde Berlanga, en sus series de escopeta nacional y demás, de todo lo que era la caricatura, donde vemos que la realidad puede superar a la ficción, donde en este tipo de casos de corrupción siempre hay personajes absolutamente esperpénticos que a veces dicen, vamos a ver, ¿cómo es posible que si usted ha querido hacer algún tipo de montaje de entramado para lucrarse, para
para llevar a cabo iniciativas corruptas, se haya rodeado de según qué gente. Probablemente porque es la gente que se presta a este tipo de cosas y porque seguramente yo creo que está en el origen de todas las corrupciones habidas y por haber. Siempre hay quien se cree impune, siempre hay quien considera que no les van a pillar, que ellos están por encima del bien y del mal y que desde luego la justicia no va a ser para ellos un obstáculo o un inconveniente. Lo hemos visto en veces anteriores con el Partido Popular, lo vemos ahora con el Partido Socialista, y al final siempre hay un coldo en este tipo de historias, Sí. siempre hay un Santos Cerdán, siempre hay gente que te das cuenta que al final funcionan y trabajan, pues precisamente como lo que se llaman también muchas veces en el medio rural, esos hombres de confianza, ¿no? O sea, esos que ni siquiera llegan a ser propiamente testaferros, porque hasta para ser testaferro hay que tener un poco más de nivel. A mí la situación esta de la lesión en el brazo y demás, pues me parece de sainete, me parece de risa, y creo que los jueces, en este sentido, la magistratura está teniendo una paciencia tremenda. ¿Verdad? Hay momentos en los que le diga, por favor, usted tiene derecho a defenderse, pero no tiene que tomar el pelo. Respétenos un poquito, ¿no? Respétenos un poquito, que ya se está pasando. Dani Pérez, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima tertulia. Gracias. Iván Guijarro también. Hasta la próxima. Gracias desde tu casa tranquilamente, nuestro militante de Pacma. Y Hugo Pérez Ayán, gracias por venir. Muchas gracias. La próxima vez, como invitarme. hemos dicho antes, te invito a que estés ahí con nosotros también un ratito. Gracias a los tres. Terminamos aquí la tertulia. Fantástico. Nos vemos dentro de unos días. Nos vemos. Para hablar otra vez de pensiones y del contraste entre lo que cobráis los jóvenes y los mayores. Muy interesante ese debate. Muy necesario. Lo esperaremos con ganas. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.